Dos. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Alejandra Gómez Rivera y bueno, como estuvimos viendo en el video anterior, pues estuvimos hablando de lo que viene siendo la Revolución Francesa. Ahora hablaremos de las etapas que se tuvieron dentro de ella, donde pues les hablaré sobre cuáles fueron y un pequeño dato de cada una. ¿Listos? Entonces, empecemos hablando de la etapa monárquica, que fue de 1789 a 1792. Debemos de comprender que esta Revolución Francesa duró hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en que se quedó a la monarquía. Después de esto pasamos a los Estados Generales de 1789, que los Estados Generales fueron convocados por Luis XVI, el rey de Francia. Aquí se reunieron Versalles el 5 de abril de 1789. Los Estados Generales eran una especie de asamblea integrada por 1.200 diputados por el clero, 300 por la nobleza y 600 por el tercer estado dentro de él. La crisis económica obligó al soberano francés a reunirlos para que adoptaran así pues medidas más convenientes. El tercer estado quiso aprovechar esta dicha asamblea para presentar pues las peticiones favorables al pueblo. El rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas reformas. La petición que no tomaron en cuenta fue el derecho del voto por cabeza, que fue favorable para ellos porque era la mayoría, pues quienes querían tener este voto o este orden, pues favorecía a las clases privilegiadas. En el tercer estado, destacado por el rey Luis XVI, pues se generó. Después de esto sucedió la Asamblea Nacional en 1789 y aquí pues se creó el 17 de junio de 1789. Esta marcó al Estado como una revolución. El rey clausuró la sala de sesiones en la Asamblea Nacional, lo cual ocupó el juego de la pelota en los diputados que pues simplemente pues juraron separarse en esta constitución dentro de Francia. Con todo esto pues también sucedió la Asamblea Constituyente de 1789 a 1791. Aquí el soberano francés cedió ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional, invitando a que sesionaran las tres clases sociales. Así surgió la Asamblea Constituyente. El rey había perdido la autoridad y la monarquía absoluta que llegaba pues claramente a su fin. Después los principales acontecimientos pues fueron la toma de la Bastilla de 14 de julio de 1789, que pues fueron atacados por ellos mismos. La Bastilla era un símbolo de desobediencia. La declaración que hubo en esa asamblea fue el 26 de agosto de 1789. Antes había sido pues los feudales los que habían hecho esto. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que consta de los 17 artículos, se refiere que principalmente a todos los hombres son iguales y que la soberanía reside en la nación, que los derechos neutrales como la libertad y la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la operación no deben ser violados, como tampoco deben de tener una libertad de pensamiento y creencia. Aquí se promulgó la Constitución de 1791 con tendencia a la monarquía, que sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como también existían tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También se promulgó la Constitución Civil del Clero. Por supuesto que los bienes de la Iglesia pasaban del poder del Estado y el nombramiento de las autoridades eclesiásticas que se harían delante por elección del mismo pueblo. Después sucedió la huida del Luis Rey XVI, que pudo ir al extranjero,
pero fue descubierto en Barnes y luego fue detenido y encerrado en Tureia. También sucedió la Asamblea Legislativa, que se terminó hasta 1792. En esta asamblea se mostró más hostil la monarquía. Los principales acontecimientos que surgieron durante ellas pues fueron la guerra de Austria, donde las primeras acciones favorecieron a sus mismos pobladores, pero los ejércitos revolucionarios al momento, al mando de Domínguez, pues obtuvieron grandes victorias, como en 1792. El asalto y la presión definitiva de Luis XVI, pues fue conocida como por los monárquicos y los republicanos, pues de una manera mal vista, obviamente en ese entonces. En la etapa de la República, pues sucedió de 1792 a 1804. En esta etapa se comprende que desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte da golpe al Estado llamado el 18 el Brumario, y establece que el consulado pues nada más contiene lo de él. Entonces, después de esto, vino sucediendo lo que viene siendo la convención, que sucedió de 1792 a 1795, que fue disuelta aquí la Asamblea Legislativa, que se formó en una convención nacional. Y los principales actos de dicha convención pues fueron el decreto de la monarquía y se proclamó la república. Después se sancionó el sufragio universal, que aquí pues se refería al voto para todos los ciudadanos. Después pasó el proceso y condenó a muerte a Luis XVI, en la ejecución que se realizó en enero de 1793. Esto surge dentro de la época del terror. La época del terror, en esta, pues se formó un gobierno revolucionario que bajo la dirección responsable que se había implementado en la época, y pues por eso se le dio a conocer como la época del terror, con miles de destinados y sospechosos dentro de ella. Para esto, pasamos a lo que viene siendo parte del gobierno del terror, pues estaba conformado por tres comités: el de la salvación pública, el de la seguridad general y, por último, el tribunal revolucionario. En 1795 a 1799 fue el directorio. La Convención Nacional promulgó que la Constitución del año establecido pues fueron directorio de gobierno de republicano moderado, que tuvo la siguiente organización. Aquí pues el Poder Ejecutivo, a cargo del directorio, integrado por 5 miembros o directores, pues eran por ellos. El Poder Legislativo estaba formado por 2 consejos: el directorio, que tuvo que hacer frente a los ejércitos extranjeros. Es entonces cuando comienza a declararse la figura de Napoleón. El 9 de noviembre de 1788 fue el golpe del Estado, que aquí obtuvo que se apoderara del gobierno y que se estableciera en el consulado, dando una transición al imperio. Después, en el consulado, en 1799 a 1804, el golpe del Estado pues estableció que apareciera dentro de la República, pero con tendencia a la monarquía propietaria. También el establecimiento del nuevo consulado fue sancionado por la Constitución del año número 3. El consulado estaba en 2 poderes, que el Poder Ejecutivo estaba formado más bien por una figura principal, que fue Napoleón, dueño del gobierno, y después el Poder Legislativo, que constaba de un consejo de Estado tribunal,
y un cuerpo legislativo, que esto contenía 300 representantes y un senado. Después pasamos a lo que viene siendo la etapa imperial. Aquí pues se comprende que el 18 de mayo de 1804 se estableció que el imperio, siendo proclamado por Napoleón, el emperador de ese entonces, fue Napoleón I. En delante se estableció una monarquía universal y así se pudo inaugurar un gobierno personal absoluto. Después se rodeó una brillante corte integrada por los familiares y generales a quienes él otorgó los títulos nobiliarios. Se dio un impulso a la gran actividad cultural de la industria y comercio, a las leyes que se veían como códigos dentro de este. Después sucedieron las acciones militares. Muchas grandes victorias militares se dieron con fama y predominio, y estas fueron pues las siguientes. La batalla de Trafalgar de 1805, donde fue destruida por Nelson, donde en el año de 1805 fue derrotado definitivamente por Bartelo y luego tomado prisionero por las iglesias. Fue un acontecimiento que marcó el fin de esta etapa imperial, o era dicha. Después pasamos a la batalla, donde Napoleón derrotó a los ejércitos rusos, considerando pues a los superiores. Fue su batalla que pues simplemente la perdió. Después pasamos a la batalla en la que fue participada por el hombre dentro de Inglaterra. Para ello pues se decretó que el continente prevaleció en las naciones europeas con el crecimiento de Inglaterra y los resultados pues fueron adversos. Y después pues fue de cierta manera invadido los franceses y Juan huyó a Brasil con lo que había sucedido dentro de Francia. Después pasamos a la invasión en España, que comenzó en 1808 y duró hasta 1813, quienes aquí los invasores fueron expulsados del país con la ayuda de las iglesias. La traición de Godoy y la cobardía de Carlos, pues ya no se dieron a conocer como reyes. Toda España se convirtió en un campo de batalla. Aquí los franceses batallaron y pues no tuvieron un buen desempeño dentro de las guerras. Aquí perdieron 3.000 hombres aproximadamente. Después, la campaña de Rusia se inició en 1812 y concluyó de forma concluyó en el mismo año perdiendo a 400.000 soldados. Entonces consiguieron ellos ocupar a Moscú para ello. Después de todo esto, pues se le puede decir que las batallas más importantes dentro de esto pues fueron la de Moscona, que facilitó a Napoleón la ocupación de Moscú, y que finalmente la de Berezina pues no le favoreciera a los invasores. Después, la batalla de Leipzig, un poderoso ejército que era por iglesias, rusos, suecos, etc., pues se enfrentó a Napoleón en 1813, derrotándolo por completo. Luego ocuparon París, Napoleón pues perdió la corona, y después se restablecieron una monarquía con Luis XVI como el rey de Francia. Pasamos a lo que viene siendo la batalla de Waterloo. Aquí Napoleón no se resignó a continuar con la rey que la misma isla había ocupado,
y permaneció en el gobierno 100 días. Los 100 días fueron conocidos como los 100 días de Napoleón. Las potencias europeas las declararon fuera de la ley que como enemigo y perturbador de la parte del mismo mundo. Un poderoso ejército a los que se enfrentó Napoleón, pues lo derrotó en 1815, conocido como el Gran Corso. Y después, el imperio y Napoleón pues habían llegado simplemente a su fin. Entonces, chicos, aquí les voy a dejar a continuación un video en el cual podemos apreciar un poquito más de información brindada y nos puede complementar a lo mejor alguna duda que tengamos, pero si llegan a tener dudas extras que no sean muy bien aclaradas, simplemente nos pueden escribir mediante nuestras redes sociales, Facebook, Yo Soy Sociales, y Instagram como Yo Soy Sociales. Entonces sería todo por este video y nos seguimos viendo en la próxima. Hasta pronto. Muy buenas y bienvenidos al segundo de los vídeos sobre la historia de la Revolución Francesa. En la clase de hoy vamos a hablar en primer lugar de las etapas de este acontecimiento histórico, en segundo término de los primeros sucesos revolucionarios y por último dedicaremos un apartado a la monarquía constitucional. Pues empezamos, vamos a hablar de historia. Las etapas de la Revolución Francesa. Iniciamos nuestro repaso estableciendo la cronología que tenéis aquí. El proceso revolucionario francés va de 1789 a 1815 y dentro de ese periodo, que dura un cuarto de siglo, distinguimos 5 etapas. La primera de ellas va de 1789 a 1792 e incluye tanto los acontecimientos iniciales de la revolución como la monarquía constitucional a partir de la aprobación de la Constitución de 1791. La segunda etapa es la Convención, que va desde la proclamación de la República en 1792 a la ejecución de Maximilien Robespierre en julio de 1794. Entre 1794 y 1799 el destino de Francia estuvo en manos de un gobierno republicano de corte moderado, el Directorio. Esa forma de gobierno y por tanto esa etapa tocó su fin cuando Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado en noviembre de 1799, acontecimiento que conocemos como el golpe del 18 de Brumario, que dio paso al consulado. Bonaparte fue cónsul hasta 1804, fecha en la que se coronó emperador. Esta es la última etapa de la Revolución Francesa, si bien distinguimos dentro de ella dos fases, pues Napoleón fue emperador hasta 1814 y tras ser derrocado volvió en lo que conocemos como el Imperio de los 100 días, que terminó en 1815 con su derrota en la batalla de Waterloo. Los inicios de la Revolución. En 1788 la situación económica era tan desesperada en Francia que el rey Luis XVI y su ministro Jacques Necker llegaron a la conclusión de que los privilegiados debían asumir una mayor carga fiscal. Estos evidentemente no estaban de acuerdo y empezaron a presionar al rey para que convocara los Estados Generales, es decir, la Asamblea de Representación Estamental, donde iban representantes de la nobleza, del clero y del Estado llano. Un órgano, por cierto, que llevaba sin convocarse desde 1614. El problema es que al reunirse los Estados Generales en agosto de 1788, no hay ni siquiera un acuerdo sobre el sistema de votación. De esta manera, las reuniones se prolongan en el tiempo de manera improductiva, de tal modo que se llega al mes de mayo de 1789 sin que se hayan aportado soluciones a las propuestas del rey o a los cuadernos de quejas presentados por el pueblo. Sin embargo, hay un grupo mayoritario de representantes que está en contra del poder absoluto del rey. Estos mismos van a ser los que el 5 de mayo de 1789 se encierren en la sala del juego de la pelota y se constituyan a sí mismos en Asamblea Nacional, jurando no separarse hasta que no den una constitución a Francia. Y aunque no salen a la calle ni provocan ningún tipo de violencia, esto es a todas luces
una revolución de tipo político, porque al declararse Asamblea Nacional indican que la soberanía recae en la nación que ellos representan y por tanto le están arrebatando poder al rey. Y por supuesto, cuando se comprometen a hacer una nueva constitución, están dejando claro que no reconocen la legalidad vigente. Sin embargo, Luis XVI no hace nada, de tal manera que la Asamblea continúa reuniéndose y aprobando documentos durante las siguientes semanas. Solo a mediados del mes de julio el monarca ordena que un ejército se acerque a la capital. Es en ese momento cuando el pueblo de París, que llevaba tiempo simpatizando con las ideas que salían de la Asamblea y que había pasado hambre como consecuencia de la carestía de alimentos, decide rebelarse el 14 de julio de 1789 en el acontecimiento que conocemos con el nombre de la toma de la Bastilla. En definitiva, se pasa de una revolución en una sala a una revolución en la calle. A pesar de la gravedad de los hechos, Luis XVI no reacciona, se empeña en ignorar a la revolución, y al final esta va a llegar a su propia casa. En octubre de 1789, una multitud de ciudadanos de París se agolpa a las puertas del Palacio de Versalles, obligando a la familia real a trasladar su residencia a la capital. Una vez allí, aunque Luis sigue siendo el rey y se le trata como tal, no es más que un prisionero de la revolución, pues no tiene más opción que firmar las propuestas y decretos aprobados por la Asamblea. Finalmente, en septiembre de 1791, aceptará una constitución por la que Francia pasaba de ser una monarquía absoluta a otra con separación de poderes, soberanía nacional, representación política y derechos civiles.